¿Alguna vez has sentido que alguien guarda un secreto tan pesado que hasta el silencio a su alrededor parece hablar? Eso fue lo que descubrí la noche en que entendí que don Ramón no era solo el vecino distraído, regañado y siempre con deudas. Había algo más en él, algo que llevaba oculto desde mucho antes de que yo pudiera comprenderlo. Esa fue la noche en que me encontré con la promesa oculta de don Ramón. Todo comenzó con un detalle pequeño, casi insignificante. Yo estaba en el patio, sentado cerca del barril, cuando lo vi. Don Ramón caminaba despacio, mirando de reojo hacia el cuarto prohibido al final del pasillo. Tenía la mirada perdida, como si escuchara algo que nosotros no podíamos percibir. No era la primera vez que lo veía así. Muchas noches se quedaba de pie en medio del patio, con los brazos cruzados y los ojos clavados en ese rincón oscuro, como si esperara que algo saliera de ahí. El chavo se me acercó esa tarde y me dijo en voz baja: «Don Ramón habla solo cuando nadie lo ve. Yo lo he escuchado. Dice que tiene que cumplir algo». Esa frase me estremeció. El niño no mentía, lo conocía demasiado bien. Su inocencia le impedía inventar cosas así. Más tarde, doña Florinda salió de su casa, como siempre, con esa mezcla de orgullo y severidad. Pero esa vez su rostro no mostraba enojo, sino preocupación. Cuando vio a don Ramón se detuvo un instante y le dijo: «No olvides lo que prometiste». Lo dijo casi en un susurro, pero yo lo escuché. Esa fue la primera vez que comprendí que todos sabían algo que yo ignoraba. Esa noche, el viento soplaba con fuerza y el cielo estaba cubierto de nubes negras. Yo no podía dormir. Decidí salir al patio y allí lo encontré. Don Ramón estaba de rodillas frente al barril, con las manos apoyadas en el suelo, murmurando frases que no entendía. Me acerqué con cautela y entonces lo escuché claramente. «No me lo quiten. Todavía no. Yo cumpliré lo que dije». Sentí que la sangre se me helaba. Don Ramón no hablaba con nadie visible. Hablaba con el patio, con las paredes, o tal vez con algo que se escondía detrás de todo lo que conocíamos. De pronto, un golpe seco retumbó desde el fondo del pasillo. El eco resonó en toda la vecindad. Don Ramón levantó la cabeza y en sus ojos vi un miedo que jamás olvidaré. Era un miedo mezclado con resignación, como el de alguien que sabe que ya no puede escapar. El chavo apareció detrás de mí con su cara pálida y susurró: «Es la promesa, lo que siempre lo persigue». Yo no sabía qué hacer. Todo mi cuerpo me pedía salir corriendo, pero mis pies no respondían. Don Ramón se levantó lentamente y se dirigió hacia el cuarto prohibido. Cada paso suyo hacía crujir el suelo, y cada crujido sonaba como un lamento. Doña Florinda salió corriendo de su casa gritando su nombre. «¡No lo hagas!», suplicaba, con una voz que jamás había usado antes. No era el tono de alguien enojado, era el de alguien desesperado. Ella sabía lo que podía pasar si don Ramón rompía su promesa. Pero él no se detuvo. Se colocó frente a la puerta del cuarto y extendió la mano. En ese instante las lámparas del patio comenzaron a parpadear y el aire se volvió helado. Todos los que estábamos allí sentimos lo mismo. La vecindad estaba despierta. Don Ramón susurró: «Aquí estoy. No lo he olvidado». La puerta tembló, los candados golpeaban solos y un murmullo salió de dentro. No era un murmullo común, era una voz múltiple, compuesta de muchas voces al mismo tiempo, como si todos los que alguna vez habían habitado allí hablaran a la vez. «Cumple, o no habrá descanso». Esa frase se quedó grabada en mi mente como un sello ardiente. El patio entero vibraba con esa voz. El chavo lloraba en silencio, abrazando su barril, y Kiko se escondía detrás de su madre, temblando. La Chilindrina observaba desde la ventana, con lágrimas en los ojos, como si ella también supiera lo que ocurría. Don Ramón bajó la mirada y apretó los puños. Con voz quebrada respondió: «Lo cumpliré, aunque me cueste todo». El suelo retumbó con un estruendo que hizo caer objetos de las repisas y mover las ventanas. Luego, el silencio. Un silencio tan profundo que era más aterrador que el ruido. Esa noche nadie volvió a dormir.
Al día siguiente intentamos actuar como si nada hubiera pasado, pero todos estábamos marcados. El patio ya no era un lugar seguro. Cada rincón parecía observarnos, cada sombra parecía moverse sola. Y lo más inquietante era don Ramón. Su rostro estaba más envejecido, sus ojos más apagados, como si cargar con aquella promesa lo estuviera consumiendo lentamente. Yo no podía dejar de pensar, ¿qué había prometido realmente? ¿A quién? ¿Y por qué doña Florinda parecía conocer tanto sobre ello? Con el paso de los días, los fenómenos se intensificaron. El patio hablaba en las madrugadas, los golpes se repetían y la voz resonaba entre las paredes. Todos los vecinos estábamos al límite, pero don Ramón permaneció en silencio. Solo lo vi una vez, sentado en la penumbra, murmurando para sí mismo: una promesa no se rompe, aunque el precio sea eterno. Esa frase me dejó sin aire. Entendí que no era una deuda común, no eran simples palabras. Era un pacto que trascendía la vida cotidiana, un juramento que lo había marcado y que ahora nos arrastraba a todos los que vivíamos allí. Y lo peor estaba por venir. Una noche el patio volvió a hablar, pero esta vez no se dirigió solo a don Ramón. Dijo nuestros nombres, uno por uno. El de Kiko, el de la Chilindrina, el del Chavo, el mío. Y al final, con una voz aún más profunda, volvió a repetir el de don Ramón. El eco retumbó como un trueno. Nadie pudo fingir más. La promesa oculta no era un asunto privado. Era una condena compartida. Ahora te pregunto a ti, ¿qué crees que fue lo que don Ramón prometió? ¿Un pacto para proteger a alguien o un juramento que lo ató a fuerzas que jamás debieron invocarse? Escríbelo en los comentarios, porque tu intuición puede acercarnos a entenderlo. Pero esto no acaba aquí. Lo que sucedió después reveló algo aún más perturbador, porque la promesa de don Ramón no estaba ligada solo a él, estaba conectada con todo el patio, con los cimientos mismos de la vecindad. Ese próximo capítulo llevará por título El secreto que selló la vecindad. Si quieres que lo publique, suscríbete y coméntalo, porque lo que voy a contar te mostrará un rostro de la vecindad que nunca imaginaste. Desde aquella noche, todos comenzamos a vivir bajo una tensión invisible. El patio ya no era solo el escenario de juegos, discusiones y regaños. Se había convertido en un espacio vivo, que respiraba, que nos observaba, que nos recordaba cada instante la promesa de don Ramón. Los días se volvieron extraños. El eco de las risas ya no era limpio. Parecía tener un segundo tono, como si hubiera alguien más acompañándonos. Cuando los niños corrían, sus pasos producían un retumbe que parecía provenir de abajo, de lo profundo de la tierra. Incluso la fuente de agua, que siempre había sido un rincón inofensivo, comenzó a emitir burbujeos nocturnos que nadie se atrevía a investigar. Yo empecé a notar en don Ramón un desgaste que iba más allá del cansancio. Ya no era el hombre simpático y pícaro que buscaba evitar el pago de la renta. Su piel estaba más pálida, sus manos temblaban ligeramente y sus ojos parecían cargados de un peso imposible de sostener. Cada noche lo escuchaba hablar con la sombra del patio. Sus palabras eran cortas, pero cargadas de angustia. No lo he olvidado. Todavía no es el momento. Denme tiempo. El Chavo, que dormía en su barril, comenzó a tener pesadillas. Me decía que escuchaba voces que lo llamaban desde el subsuelo. Aseguraba que alguien golpeaba su barril desde adentro, como si hubiera algo encerrado allí. Nadie le creía, pero yo lo miraba a los ojos y sabía que no inventaban nada. La Chilindrina, por otro lado, se volvió más reservada. Antes jugaba y reía sin parar, pero ahora se la pasaba sentada en la escalera con los ojos clavados en las grietas del piso. Cuando le pregunté qué veía, me respondió algo que me heló. El patio tiene ojos y me está mirando. Doña Florinda se mostraba cada vez más protectora con Kiko, casi paranoica. Ya no lo dejaba salir solo ni un instante. Una tarde la escuché discutir con don Ramón. Su voz estaba cargada de furia y miedo. «¡No debiste hacerlo! ¡Ahora todos estamos atrapados!». Él no respondió, solo bajó la mirada, como si aceptara su culpa. Y entonces ocurrió algo que desató un nuevo ciclo de terror. Una madrugada, cuando todos dormían, un estruendo sacudió a la vecindad. Corrimos al patio y lo que vimos nos dejó sin aliento.
El suelo estaba agrietado, brillando con una luz azulada que parecía provenir de lo más profundo. Era como si los cimientos mismos ardieran desde dentro. Del resplandor emergió un murmullo, un coro de voces. No eran gritos, ni palabras claras, sino susurros que se mezclaban como un viento cargado de memorias. Algunos decían frases sueltas: prometiste, no olvides, cumple ya. Todos estábamos paralizados. Kiko lloraba en brazos de su madre, la Chilindrina me apretaba la mano con fuerza, y el chavo, temblando, solo repetía: es la promesa, es la promesa. Don Ramón se colocó en el centro del patio, frente al resplandor. Su silueta se veía frágil, pero su voz salió firme. Lo cumpliré, aunque me cueste todo. Las voces se silenciaron de golpe. Grieta se cerró y la luz desapareció. Quedamos envueltos en una calma falsa, un silencio denso que parecía presagiar algo peor. Esa noche, nadie volvió a dormir. A la mañana siguiente, el profesor Girafales llegó con su habitual ramo de flores, pero al ver el estado del patio, se quedó pálido. Su mirada recorrió las grietas selladas y susurró con un tono que jamás le había escuchado: entonces, la promesa sigue viva. Doña Florinda lo llevó aparte, pero yo logré escuchar fragmentos de la conversación. Él le decía que era peligroso hablar de ello, que lo mejor era aparentar normalidad, pero que el pacto ya estaba marcado en las raíces de la vecindad. Ahí comprendí algo que me estremeció. Don Ramón no estaba solo en su secreto. Más de uno lo sabía y habían decidido callar. Con el paso de los días, los fenómenos se hicieron más intensos. Las lámparas del patio se encendían solas en la madrugada, incluso cuando estaban desconectadas. Los juguetes de los niños aparecían en lugares imposibles, como si alguien los moviera durante la noche. Y lo más aterrador, nuestros nombres comenzaban a escucharse susurrados en la penumbra, como si el mismo aire nos reconociera. Te lo confieso, hubo una noche en que decidí seguir a don Ramón. Algo en mí necesitaba saber la verdad, y lo que descubrí me cambió para siempre. Lo vi salir en silencio, cuando todos dormían, con una vela encendida en la mano. Caminó hasta el centro del patio y comenzó a dibujar símbolos extraños sobre el suelo, como si fueran marcas que solo él entendía. Su voz murmuraba palabras que no pertenecían a nuestro mundo, frases que parecían sacadas de un ritual olvidado. Entonces, el resplandor azul volvió a surgir de las grietas. La voz múltiple se alzó, más fuerte que nunca. El tiempo se acaba, cumple o serás nuestro. Don Ramón cayó de rodillas, temblando con lágrimas en los ojos. No me lo arrebaten, se los ruego, déjenme un poco más. Yo me quedé helado. Entendí que su promesa no era solo un pacto, era un intercambio, y que el patio no olvidaba. Volví corriendo a mi cuarto con el corazón latiendo con tanta fuerza que sentía que se me saldría del pecho. No pude dormir. Desde ese momento supe que la promesa oculta de don Ramón no solo lo perseguía a él, nos había alcanzado a todos. Ahora quiero que tú me digas, ¿crees que esa promesa fue un sacrificio para proteger a alguien de la vecindad? ¿O fue un trato que nunca debió hacerse? Déjalo en los comentarios, porque quizá tu respuesta ayude a entender lo que realmente ocurrió. Y esto no termina aquí, porque lo que sucedió después reveló que la promesa estaba ligada a algo mucho más profundo, algo enterrado bajo la vecindad que jamás debió salir a la luz. Ese próximo capítulo llevará por título Lo que guardan los cimientos de la vecindad. Después de lo que presencié aquella noche, ya no pude mirar a don Ramón de la misma manera. Entendí que lo que llevaba encima no era una simple carga, sino una condena invisible que lo estaba consumiendo poco a poco. Y lo más inquietante era que aquella promesa suya no solo le perseguía a él, se había extendido como una sombra sobre todos los que vivíamos en la vecindad. Los días siguientes fueron extraños. Cada objeto parecía tener vida propia. Los juguetes de los niños aparecían en posiciones distintas, como si alguien los hubiera acomodado para formar símbolos. La ropa tendida se movía aunque no soplara el viento, y las luces de los pasillos parpadeaban sin razón. Era como si la vecindad entera estuviera atrapada en un suspiro constante, esperando un desenlace inevitable. Yo observaba a don Ramón en silencio.
Caminaba encorvado, como si el peso de aquella promesa le cayera sobre los hombros. Lo vi varias veces detenerse frente al patio, alzar la mirada al cielo y murmurar: un poco más, solo un poco más. Sus ojos tenían esa mezcla de desesperación y resignación que hiela la sangre. Una noche, mientras intentaba dormir, escuché un golpe sordo en mi puerta. Me levanté de inmediato pensando que era el viento, pero al abrir, no había nadie. En el suelo encontré un papel arrugado. Al desplegarlo, reconocí la letra temblorosa de don Ramón. Decía: si lo descubres todo, no mires atrás. Sentí un escalofrío recorrerme de pies a cabeza. Esa advertencia no era casualidad. Decidí seguirlo otra vez. La madrugada estaba fría y el silencio era tan pesado que hasta mi respiración me incomodaba. Vi a don Ramón salir con paso lento hacia el centro del patio. Esta vez no llevaba una vela, sino una caja pequeña de madera envuelta en un trapo viejo. Se arrodilló en el suelo, quitó el trapo y abrió la caja. Dentro había objetos extraños: una foto antigua, un pedazo de tela raída y una llave oxidada. Los colocó con cuidado sobre las grietas del patio y susurró: aquí está lo que guardé. Aquí está lo que me exigieron. El resplandor azul volvió a encenderse, iluminando su rostro agotado. La voz múltiple emergió de las entrañas del patio con una fuerza aterradora. Lo ocultaste, lo retrasaste, pero ya no puedes escapar. Yo estaba paralizado. Las grietas se abrieron más y del resplandor comenzaron a surgir manos oscuras extendiéndose hacia don Ramón. Él retrocedió, pero no gritó. Cerró los ojos y dijo con voz firme: llévenme a mí, pero déjenlos a ellos. El aire se volvió insoportable. Todos los vecinos despertaron con el estruendo. Doña Florinda salió corriendo, con Kiko en brazos, llorando. La Chilindrina gritaba desesperada y el Chavo se abrazaba a su barril, sollozando. El profesor Girafales apareció, con el rostro desencajado, y solo alcanzó a decir: se cumplió la promesa. El patio rugió como un monstruo vivo. Las sombras arrastraban el aire, las paredes temblaban y el eco de las voces repetía una y otra vez: la deuda, la deuda, la deuda. En ese momento comprendí que no se trataba de una simple promesa. Era un pacto antiguo, un juramento sellado con algo que trascendía el tiempo. Don Ramón había ofrecido parte de sí para protegernos, pero cada retraso, cada intento de postergarlo, solo había enfurecido más a lo que habitaba en los cimientos. Yo quise correr, pero mis piernas no respondían. Solo podía observar cómo el suelo parecía abrirse para tragárselo todo. El resplandor azul se volvió rojo por un instante y un rugido ensordecedor llenó la vecindad. Y entonces ocurrió algo que nadie esperaba. La caja que don Ramón había colocado en el suelo se abrió sola, y de ella salió un destello cegador. No era azul ni rojo, era una luz dorada, cálida, distinta a todo lo que habíamos visto. Esa luz detuvo las manos oscuras y por un instante el silencio reinó. Las voces se apagaron, las grietas se cerraron y el resplandor desapareció. Solo quedó don Ramón, arrodillado con la mirada perdida. El patio volvió a ser un patio común, pero sabíamos que no era así. Él levantó la vista, con lágrimas corriendo por sus mejillas, y dijo: todavía no termina. Solo me dieron más tiempo. Ese más tiempo fue lo que más miedo nos dio, porque significaba que lo peor aún estaba por llegar. Desde esa noche, todos los que estuvimos allí vivimos con la certeza de que la promesa oculta de don Ramón no se había cumplido del todo. El patio seguía esperando, las paredes seguían escuchando, y los cimientos guardaban algo que tarde o temprano volvería a despertar. Ahora quiero que me digas, ¿crees que aquella luz dorada fue un intento de salvarlo? ¿O fue parte del mismo pacto? ¿Una ilusión para darnos falsa esperanza? Déjalo en los comentarios, porque quizá tu respuesta nos acerque a la verdad. Lo que pasó después no puedo contarlo aún, pero sí puedo adelantarte algo. Lo que descubrimos bajo la vecindad superó todo lo que imaginábamos. No era solo un pacto personal, era un secreto enterrado desde antes de que llegáramos allí. Ese próximo capítulo llevará por título Lo que guardan los cimientos de la vecindad. Si quieres que lo publique, suscríbete y coméntalo, porque lo que revelaré en esa historia cambiará para siempre la forma en que